afortunadamente, Rocío Gallegos nos aguantó y ya está aquí con nosotras y nosotros, a quien le damos pues la más cordial bienvenida. Rocío Gallegos, muy buenos días, bienvenida y gracias por aguantarnos. Una disculpa. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y pues compartirles la actualización, ¿no? De lo que ocurre de la tragedia migrante en Ciudad Juárez. Muy Pues, buenos días. pues adelante, adelante. Está precisamente publicándose en La Verdad y en pie de página. Titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua abandona su cargo y se ampara contra detención. En fin, ya empezaron ahí, decían en algunos medios, cacerías de brujas y que están pagando los de abajo, otros que no, que sí están pagando quienes deben. En fin, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes por allá, Rocío Gallegos? Bueno, te puedo actualizar y decir que, bueno, el titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, que tiene sede en Ciudad Juárez y que, bueno, es el responsable de la operación de todo el instituto en la entidad, fue detenido la tarde de ayer, pese a que contaba con un amparo, debido a que entre los delitos que se le acusan está el homicidio, que es un delito grave, y decían que quedó fuera de ese amparo, de esa protección. Entonces, él fue detenido la tarde de ayer en un restaurante que está al sur de Ciudad Juárez. Él fue abordado por agentes de la Policía Federal Ministerial y bueno, él es acusado o vinculado con este incendio donde murieron 40 migrantes extranjeros en la estación migratoria el pasado 27 de marzo. Con la detención de Salvador González Guerrero, suman al menos 7 los funcionarios del Instituto Nacional de Migración que han sido detenidos hasta ahora, vinculados con alguna responsabilidad que le atribuye la Fiscalía General de la República con esta tragedia de migrantes bueno, dejó, además de los 40 fallecidos, dejó al menos 25 lesionados. Desde el 13 de abril, el funcionario abandonó su cargo. Un día antes se había amparado y, bueno, la Fiscalía General de la República ya a conocer en ese momento que había girado órdenes de aprehensión. En ese momento solamente pudo ejercerlos contra 3, y este domingo ejecutó la que estaba pendiente de al menos de esas órdenes que había generado ese 12 de abril. El arresto del contraalmirante se da ayer después de las 5 de la tarde, tiempo local. Fue trasladado a a la estación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez y esta mañana empezó la audiencia ante un juez. Está bajo la causa penal 235-2023. Fue presentado ante un juez del Centro de Justicia Federal. Esta audiencia está en proceso, es decir, aún está llevándose a cabo. No ha concluido. No tenemos ahora más detalles porque una vez que se ingresa a la audiencia no se puede salir a menos de que haya un receso. Y bueno, lo único que se sabe hasta ahora es esto, que fue titular del Instituto Nacional de Migración cuando ocurre esta tragedia, ahora está ante un juez federal. Y les decía, hasta ahora suman 7. Hay que recordar que el 4 de abril fueron vinculados 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, entre ellos un subdirector y 2 agentes que fueron identificados como Daniel, como Roberto y como Gloria Liliana. El 13 de abril la FGR también detiene a otros 3, entre ellos el jefe de recursos materiales, el coordinador del grupo Beta en Ciudad Juárez y también una agente migratoria que tenía cargo en los momentos de que ocurre la tragedia.
Tenemos que decir que esta semana también se cumple el plazo de la cita ante un juez para el comisionado Francisco Garduño Yáñez y también para Antonio Molina Díaz, que es el director general de control y verificación del instituto. Estos dos son de cargo nacional. Se supone que ellos deberán presentarse ante un juez por estos mismos hechos que estamos hablando y que se les está vinculando. Tendrán que hacer alguna declaración. No sabemos ahorita cuál es su estatus, si ellos se permanecen en Juárez o están ya en la Ciudad de México, pero sin embargo, la cita es entre un juez aquí en Ciudad Juárez. Esa es la información actualizada que tenemos de esta tragedia migrante. Muchas gracias, Rocío Gallegos. Pues bueno, de esto que acaba de ocurrir el día de ayer de González Guerrero, bueno, ¿cuál sería la valoración a bote pronto de la ciudadanía y más de esta pues ya ejecución penal contra Garduño? ¿Qué está diciendo la gente por allá, Rocío, de estos, bueno, más de lo de Garduño, más insisto que de lo de González Guerrero, porque acaba de ocurrir el día de ayer? Bueno, hay organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado para que tanto, principalmente el comisionado Garduño, pueda ser sancionado o acusado no solamente del ejercicio indebido del servicio público. Hablan de que se le debe atribuir también delitos de homicidio y lesiones. Tenemos que recordar que en esta tragedia, en este incendio que se genera la noche del 27 de marzo, murieron 40 migrantes extranjeros, al menos 25 de ellos también quedaron con lesiones graves. Muchas de las irregularidades con las que operaba este centro habían sido documentadas ya por organizaciones de la sociedad civil, por la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso la última se generó con una recomendación en enero de este año y de ella tuvo conocimiento el comisionado. Sin embargo, vimos que todas estas recomendaciones sobre la operación irregular y violatoria de derechos que tenían en este centro no fueron tomados en cuenta, ¿no? Y desgraciadamente ocurre una tragedia y no se pudo reaccionar. Hay una serie de cuestiones que se están manejando que también han hecho que salgan las familias de los funcionarios detenidos a denunciar que hay irregularidades, a decir que contra quien se deben de ir son con los jefes, que estas personas atendían órdenes y bueno, todo esto se va a dirimir en una audiencia judicial que por lo pronto para el comisionado estaríamos hablando que sería el 21 de abril a las 9 de la mañana en un juzgado de Ciudad Juárez. Ya, gracias, Rocío. Rocío, ya para ir cerrando nada más esta parte de la situación actual de los migrantes, porque sí estamos viendo ahí en algunas notas que pues eso no para y siguen llegando ahí en cascada y que están desbordados y que esta situación tampoco se detiene. Bueno, la verdad es que hay un gran flujo de migrantes que están arribando a esta frontera. Tenemos que recordar que hay una serie de políticas migratorias que tiene Estados Unidos y conforme se van manejando estas políticas, los flujos van cambiando. El 11 de mayo, fecha fatídica para el título 42, que es una política por la que Estados Unidos expulsa de su territorio a todos aquellos migrantes que cruzaron y que lo hicieron sin documentos legales. Entonces, muchos de ellos tienen la esperanza de que ese programa quede suspendido y que ellos puedan ingresar sin ser regresados a México. Hay una serie también de desinformación que está alentando a que muchos de ellos se acerquen a la frontera. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad sobre
qué es lo que iba a implementar ahora el gobierno de Joe Biden para dar respuesta a todo el flujo migratorio que se está acercando a la frontera sur de ellos, la frontera con México, en comunidades como Ciudad Juárez, principalmente para poder recibirlos. Esto ha generado pues realmente un desbordamiento para ambas comunidades, tanto Ciudad Juárez como El Paso, Texas. De hecho, en los últimos días, en El Paso, Texas, la autoridad de aduanas tuvo que canalizar a su personal de garitas en apoyo a la patrulla fronteriza para poder procesar la entrega masiva de migrantes que estaba ocurriendo. Y eso ha tenido consecuencias. ¿Por qué? Porque cancelaron los servicios de exportaciones que se hacen por unos cruces y también se alentaron el tráfico de vehículos de personas que van y vienen durante todos los días. ¿Por qué? Porque no hay personal para atenderlos. Muchos de ellos están siendo canalizados para atender a los migrantes que desgraciadamente muchos de ellos están regresando a la vuelta de unas horas, a la vuelta de unos días, otra vez a la frontera mexicana, porque están siendo expulsados bajo título 42, que aún se mantiene vigente y sin ningún cambio. Pues muchas gracias, Rocío Gallegos de La Verdad. Les agradecemos mucho por este trabajo y bueno, invitamos a la audiencia a consultarlo. Titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua abandona su cargo y se ampara contra detención. Muchas gracias y muy lindo día, Rocío. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, Rocío.